Hola queridos, qué bueno que podemos estar juntos para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él vive. Qué bueno. Esto es un momento para alegrarnos y gozarnos en el Señor. Vamos a festejar y vamos a adorar a Dios, vamos a buscar cómo crecer y aprender más en el Señor, también a través de la palabra de Dios en este día. Quiero comenzar con una promesa en 1 Corintios 1:8, que dice: Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo va a venir, va a volver a buscar a su iglesia, va a venir a buscar a los que le han seguido en este mundo. Y muchos dicen que viene pronto, y por los tiempos dicen que pinta que se viene pronto el retorno de Jesús. Bueno, nadie sabe ni el día ni la hora. Lo que está seguro es que estamos más cerca que nunca. Pero mientras tanto, este pasaje dice que necesitamos estar firmes hasta el fin. No podemos estar sacudidos de aquí para allá. Necesitamos estar firmes. Entonces, eso significa algo interesante. Al estudiar la palabra significa estar seguro, sólido, fortalecido. Y me viene a la mente la ilustración de cuando se hace mezcla como cemento. Ahí se pone la arena, está la cal, cemento, agua y toda una mezcla. Y después, bueno, lo colocan quizás en un lugar donde hay ladrillos o bloques, y con el paso del tiempo comienza a endurecerse, comienza a ser duro, sólido. Y comienza a cumplir una función muy importante de sostener a ese edificio. Y así es, el Señor va a tomar el caos y a veces las circunstancias adversas de nuestras vidas para enseñarnos a estar firmes, para desarrollar en nosotros una seguridad mayor en la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo, una solidez de la fe y fortalecidos en nuestra vida espiritual. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor en esta noche nos pueda ayudar a estar más firmes que nunca, porque el Señor quiere prepararnos para esta vida, para enfrentar las dificultades y estar preparados para su venida. Oramos. Señor Jesús, entregamos este tiempo en tus manos y te damos gracias que podemos buscarte, podemos adorarte. Gracias que viniste aquí al mundo para morir por nuestros pecados. Entregamos estos tiempos en tus manos. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés obrando en cada corazón que pueda escuchar estas palabras. Señor, te queremos glorificar y exaltar y celebrar tu gran amor en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar un par de canciones y se puede adorar juntos con nuestro querido Saulo, que hace tanto que estamos esperando estar juntos en la iglesia, adorar, pasar estos tiempos tan hermosos que estamos acostumbrados. Adoramos a Dios. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar. Y aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado,
el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar. Y aunque parezca locura, y aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie toca, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Y trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo
recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Oh, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Oh, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Oh. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo
Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Qué bueno que es adorar y tomar este tiempo en la presencia de Dios. Y realmente llena y renueva nuestras vidas y afianza nuestra comunión con el Señor. Realmente el tiempo de adoración es un tiempo para aprovechar. Vamos a la palabra de Dios. Venimos estudiando la vida de Jeremías. Y es un profeta joven que vivió en un tiempo muy clave. Por eso estamos hablando de su vida, porque él vivió justo en los tiempos previos a que Judá sea llevado al cautiverio en Babilonia. Entonces, lo que él está profetizando y hablando al pueblo de Judá en estos tiempos es muy importante porque podrían escuchar los mensajes y podrían haber evitado ser llevados en cautiverio. Entonces podemos nosotros escuchar los mensajes de Jeremías y podemos ver cómo podemos prevenir las crisis de la vida. Y así también podemos aprender cuando llega a suceder que Jeremías y también el pueblo de Judá son llevados en cautiverio. Podemos entender cómo debemos manejarnos bajo esas circunstancias. Así que en esta noche he titulado el mensaje Senderos Antiguos, Buen Camino. Senderos Antiguos igual a un buen camino. ¿De dónde sacamos esto? Directamente de la Biblia. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice: así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos, el pueblo de Judá, dijeron: no lo seguiremos. Qué tremendo, directamente, abiertamente rebelde a la palabra de Dios en esos tiempos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro que ellos tendrían esa actitud! Pero vamos a estar observando parte por parte ese pasaje. Primero vemos la frase al comienzo de este versículo que dice: deténganse en los caminos y miren. Este es el primer paso clave para nosotros, que necesitamos saber bien dónde estamos ubicados. A veces necesitamos pararnos en la vida, como estamos en estos tiempos, parados, detenidos, en cierto sentido. Aunque la iglesia nunca para, seguimos avanzando, amén. Pero me acuerdo, como tenía el privilegio de estudiar aviación y aprender a manejar avionetas, tenía un compañero que tenía que rendir un examen. Y era un examen práctico. Y bueno, en ese examen tenía que preparar todo un vuelo, tenía que establecer todas las pautas y cómo iba a dirigirse desde el aeropuerto donde se iba a despegar y todo el camino, la trayectoria hasta el lugar donde iba a aterrizar. Entonces, bueno, armó su plan todo, sube al avión con el examinador porque estaba siendo examinado para recibir una certificación mayor. Y bueno, mientras que iban por el camino, en un momento estaban volando y el examinador le pregunta al alumno piloto
¿dónde estamos actualmente? Y él le presentó el mapa. ¿Dónde? Pues mostrame. Entonces ahí estaba mirando el alumno, miró y vio unas montañas y vio un pueblo por ahí que parecía un pueblito que estaba marcado. Entonces dijo, aquí estamos, en un lugar. ¿Estás seguro? Dice el examinador. Sí, estoy seguro. Bueno, siguieron algunos minutos más y el alumno se dio cuenta y dice, la verdad que me equivoqué. No estoy donde yo dije que estamos. Es cierto, dijo el examinador. Entonces fue difícil porque tenía que terminar lo demás del examen y volver a pagar para cumplir con ese requisito. Y así nos puede pasar a nosotros en la vida. El pueblo de Israel estaba yendo por un camino de destrucción y viene palabra de Dios diciendo, párense, deténganse, miren en su alrededor y vean cómo son las circunstancias, qué está pasando. El Señor nos habla a nosotros que tenemos que detenernos y estar seguros de dónde estamos en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Estoy creciendo en mi servicio con el Señor? Asumo los desafíos para avanzar. Realmente me dedico a buscar a Dios, amar a Dios y amar a mi prójimo, haciendo discípulos. Eso en cuanto a mi vida espiritual. Y podemos evaluar todas las áreas de nuestras vidas de esa manera. Necesitamos parar. Y aun si no tuviéramos este tiempo de cuarentena, sería importante tomar momentos de detenernos y hacer una buena evaluación de dónde estamos. Porque a cualquiera, como ese alumno de piloto, podemos quedar desorientados en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué estamos hablando de eso? ¿Por qué? Porque queremos justamente buscar cuáles son las señales o las herramientas que nos van a asegurar que caminamos por el buen camino, que no nos desorientamos en esta vida. Hay una frase que usamos mucho que dice, andando se hace el camino. Está bien, mejor estar andando que no hacer nada. Pero mejor dicho que siguiendo a Jesús se hace el camino. ¿Qué versículo viene a la mente con esto, no? Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Así que siguiendo a Jesús se hace el camino. No es una cuestión de suerte, es una cuestión de comunión con Dios y seguir a su palabra por amor y por gusto. Así que en estos tiempos de contemplación necesitamos buscar las señales. Y en este versículo nos habla de cuando nos detenemos y miramos en nuestro alrededor, tenemos que buscar algo específico. Dice, tenemos que hacer algo específico. Dice, pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. ¿Qué son los senderos antiguos? Bueno, los senderos antiguos son principios espirituales que son veraces y aplicables en todos los tiempos. Como perdonar. Siempre fue un principio de Dios. Perdonar en los tiempos antiguos. Como hoy necesitamos perdonar. Perdonar a los que nos ofendan. A los que nos hacen daño. Tendremos que perdonar muchas veces en nuestras vidas y en el futuro. Tenemos que amar hasta nuestros enemigos. Tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón.
Debemos ser fiel a nuestros cónyuges. Debemos criar a nuestros hijos según la palabra de Dios. Estos son principios que siempre fueron, que siempre funcionaron, que funcionan hoy y van a seguir funcionando mañana. No importando los cambios culturales y la moda de los tiempos. A mí me gusta considerarme una persona un poquito moderno, ¿no? Me gusta la tecnología, me gusta que hagamos las cosas que sean llamativas para estos tiempos, que podemos conectar con la cultura. Pero es muy importante que en el medio de eso, que no perdemos los principios espirituales, los fundamentos. Me acuerdo cuando vino Pastor Bo para visitarnos y él nos habló de la importancia de que Cristo sea el centro de la iglesia. Que podemos hacer muchas actividades y podemos tener buenas estrategias, pero sin Jesucristo como el centro de todo lo que hacemos como iglesia, sin Él obrando en las clases de discipulado, formándonos Él por la obra del Espíritu, sin Él en medio de los grupos bíblicos, trayendo sanidad y formando a nuestras vidas, sin Él en nuestro tiempo de comunión y al pasar los meses y los años, que podemos comenzar a descubrir su llamado y su destino para nuestras vidas. Necesitamos asegurar que Jesucristo sea el centro de la iglesia. Entonces, este es uno de los senderos antiguos, es una de las señales que son tan importantes para nosotros. Así que podemos implementar estrategias modernas, pero tiene que tener en el medio de esa actividad la fuente del poder de Jesucristo resucitado, obrando. Si no, pueden ser obras vacías o vanas y podemos ver pocos frutos. Así que estos senderos son senderos antiguos, son importantes porque son principios que lo utilizamos en el medio de diferentes estrategias que pueden funcionar en los tiempos en los cuales que el Señor nos ha puesto. Aquí tenemos 3 que son claves, que esto quiero compartir de una manera bastante ágil en esta noche porque también vamos a tomar un tiempo de servir la cena del Señor. 3 cosas. 1, que la sangre de Cristo nos justifica. Eso es un sendero antiguo que necesitamos realmente asentar firmes en nuestros corazones. 2, que la palabra de Dios nos satisface. Vamos a explicar la importancia de eso. Y 3, que el poder del Espíritu Santo nos santifica. Voy a estar explicando la definición de estas palabras, pero estos son 3 principios espirituales que son fundamentales para asegurar que no nos desorientamos en el medio de los tiempos, que podemos pasar por crisis familiares, podemos pasar por crisis en el mundo, las iglesias pueden pasar por crisis, pero si volvemos a estos principios, vamos a mantenernos firmes, vamos a poder continuar creciendo y avanzando en la obra de Dios y en los caminos del Señor. Y vamos a estar seguros que vamos a estar bien, vamos a estar firmes en ese momento que estamos delante del Señor. Comenzamos con este primer principio, que la sangre de Cristo nos justifica. ¿Qué significa justificar? Es un acto declarativo por el cual se declara al pecador libre de la culpa y de las consecuencias del pecado. ¡Qué bueno! ¿Qué es eso? Libre de la culpa y de las consecuencias del pecado. Había un juez en un momento que estaba trabajando y le llega un caso al corte y es su hijo que había cometido un delito y ese delito merecía definir una multa. Entonces el padre, para no dar favores a su hijo, examinó el caso y le dio
por decir la sentencia o el castigo de una multa máxima que se puede dar para ese delito. Entonces, al cerrar esa sentencia, baja el juez como papá y va y paga la cuenta para su hijo, paga la multa. Entonces, le hace libre ya de la culpa e inclusive de las consecuencias, porque el hijo no tuvo que poner la plata. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros teníamos culpa y deberíamos sufrir las consecuencias por nuestros pecados, pero Jesucristo vino y tomó en su cuerpo el castigo por nuestros pecados. En Él tomó nuestras culpas. Y también al traer la salvación a nuestras vidas, nos ha liberado de las consecuencias, así también de pecado. Cuando Dios nos ve en Cristo Jesús, nos ve como justos, nos ve como buenos, no nos ve como una culpa o un caso pendiente en nuestra contra. No, ya no hay nada en nuestra contra si hemos pedido perdón y en Cristo Jesús estamos justos, hechos justos por la obra de Dios. ¡Qué tremendo! En Romanos 3, 23 a 26 dice así: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados, hechos buenos, libres de la culpa y consecuencias del pecado, gratuitamente, mediante la redención, Jesucristo sacándonos de la esclavitud del pecado, que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que realmente purificaba de los pecados y era una sustitución en nuestro lugar, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Dice, anteriormente, en su presencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Eso era mucho. En otros tiempos, Dios pasaba por alto. Podemos pensar en la primera Pascua, allí en Egipto, cuando Dios le habló a su pueblo que tenía que pintar el marco de las puertas con sangre de un cordero, que obviamente representaba a Cristo Jesús. Y aquellas casas que hicieron ese acto, entonces al pasar la noche, Dios había dicho que iba a pasar un ángel de muerte y las casas que no tenían la sangre del cordero en el marco iba a entrar y iba a morir el primogénito. Bueno, como los egipcios no creían en Dios, inclusive el faraón se creía Dios, entonces no hicieron caso a eso. Y los israelitas sí, quedaron salvos, todos ellos. Ninguno de los israelitas perdieron un hijo primogénito, pero sí en Egipto había multitudes de familias que perdieron a su hijo primogénito, que también tiene mucho significado en todo eso. Pero tener la sangre allí en el marco de la puerta, eso era señal para que pase por alto el pecado. Y continuaba a través del Antiguo Testamento este principio de que la sangre de los animales cubría el pecado, entonces hacía que Dios pase por alto. Pero eso no era suficiente para realmente transformar a nuestras vidas. Bueno, ahora en Cristo Jesús, como dice allí en Romanos, Él nos ha hecho justos. Él tomó nuestro lugar. Así que ahora en Cristo somos justos por fe en Él. Él nos declara libres de la culpa, de las consecuencias del pecado. Entonces no solamente pasa por alto, sino realmente trabaja
desde adentro con la culpa y nos limpia de nuestros pecados. Y también tiene una misericordia que ayuda a arreglar las circunstancias que venían en nuestra contra para que no suframos todo lo que merecemos sufrir. Tremendo lo que Dios ha hecho. Así que la sangre de Cristo nos justifica. Tenemos que recordar eso para siempre, en todos los momentos, porque vamos a pasar por momentos en los cuales que quizás estamos débiles y caemos. Y tenemos que recordar que simplemente tenemos que volver a Jesucristo, pedir perdón y confiar en Él. Y vamos a ser declarados justos nuevamente. Tenemos un nuevo comienzo. La misericordia de Dios se renueva todos los días. Qué tremendo, qué bueno que es nuestro Dios. Así que cuando caemos, no nos alejamos de Dios, sino corremos para buscar a Dios y aferrarnos a estos principios que siempre funcionaron, que funcionan hoy y van a seguir funcionando para toda la eternidad. ¡Qué tremendo! La sangre de Cristo nos justifica. ¡Qué importante que eso! Segundo, para mantenernos orientados en esta vida y encontrar el buen camino, necesitamos entender que la palabra de Dios nos satisface. La palabra de Dios nos satisface. Dice en Mateo 4:4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué hermoso! ¿Saben que la palabra de Dios debe ser lo que realmente nosotros ya hemos experimentado y que tenemos como la nutrición para nuestra vida más importante? Que podemos, al leer la palabra, ser animados, fortalecidos y crecer. Es impresionante cuando una persona realmente lee la palabra de Dios. Crece espiritualmente. Reconoce sus errores porque es como un espejo y el Espíritu Santo nos habla, nos corrige todo lo que sirve la palabra de Dios, como dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es lo que la palabra de Dios quiere hacer, satisfacernos, llenarnos de tal manera que nuestras vidas van a ir de bendición en bendición. Vamos a ir progresando porque la palabra de Dios nos va a mantener en el camino bueno, por el camino angosto, y vamos a hallar un crecimiento importante. Es interesante en los tiempos antiguos, como estamos hablando de senderos antiguos, agarramos algo del Antiguo Testamento, de lo que vivían. Y era muy importante para los reyes que ellos tenían, y podemos encontrar en Deuteronomio 17 y en Primero de Reyes 2, dos oportunidades cuando afirmaron que el rey tenía que tener una copia de la ley de Dios allí al lado de él y tenía que leerla todos los días. Era muy importante para aprender a temer al Señor y cumplir fielmente todas las palabras de la ley. Y dice, muy importante, en Deuteronomio 17:20 dice, así no se creerá superior a sus hermanos. Desde antes ya Dios estaba llamando a que sean líderes humildes, líderes siervos. ¿Saben que todos somos líderes? O estamos liderando bien o estamos liderando mal. Pero todos somos líderes, estamos influyendo en las vidas de las personas de nuestro alrededor. Y al aferrarnos a la palabra de Dios, vamos a ser formados, a ser personas de influencia.
Va a ser por inercia esta influencia que va a salir y vamos a tener corazones humildes y vamos a querer levantar a otros y servir a otros, bendecir a otros, que otros pueden crecer y encontrar su destino, la sanidad en Cristo y la madurez, que pueden encontrar sus dones espirituales. Vamos a tener ese estilo. No vamos a creernos superiores, sino vamos a tener actitud de siervo. Y dice, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Al aferrarse a la palabra de Dios, prolonga la bendición de Dios sobre nuestra vida. La gracia va a continuar a través de los años y vamos a ver cómo vamos de gloria en gloria, como las responsabilidades, el aumento de responsabilidad, de gracia, de autoridad que el Señor nos da en el reino de Dios para bendecir en cada vez mayor capacidad. Por naturaleza va a suceder. Así que va a ser sorprendente inclusive para nosotros, pero va a ser lo que sucede por naturaleza con todos aquellos que se nutren de la palabra de Dios, que saben que eso es lo que realmente satisface. David mismo le dijo a Salomón, su hijo, que cuando asumía el trono que debería cumplir con los mandatos del Señor, seguir sus sendas y obedecer sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Nosotros nos gusta, agarramos esta última parte. Serás prosperado en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Eso declaramos sobre nuestras vidas. Pero pensamos en la parte que justo viene antes. De que tengamos una actitud de realmente amar a la palabra de Dios. Y con gusto y amor cumplir. Con gusto y amor dejar que esa palabra nos puede formar, instruir en los caminos de Dios. Qué importante que es eso. A mí me encanta leer materiales de liderazgo, me encanta buscar materiales y hablar con personas que me pueden ayudar a mantenerme actualizado con los tiempos en los cuales estamos viviendo. Pero lo que realmente me forma y me da gracia en esta vida es la palabra de Dios. Así que es clave, si no has desarrollado un plan de estudiar la palabra de Dios, de leerla todos los días, entonces buscar una manera de hacerlo de una manera divertida. ¿Cómo sería eso? Bueno, se puede hacer una búsqueda en internet y buscar planes de lectura bíblica. Y vas a encontrar un montón de opciones. Se puede leer la Biblia de forma cronológica, se puede leer de tapa a tapa, se puede leer solamente el Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios. O hay otros estudios que son más temáticos. Entonces hay lecturas para la familia, para padres, para esposos, para esposas, para matrimonios, para el trabajo, para líderes. Hay un montón de opciones de diferentes tipos de guías de lectura bíblica. Entonces, no hay excusa. Bueno, tenemos que entender que este es un valor, que la palabra de Dios siempre fue uno de los principios claves en los senderos antiguos para asegurar la bendición, la prosperidad y el respaldo de Dios. Y la bendición familiar desde antes y hoy sigue siendo lo mismo y mañana va a seguir siendo real estos principios. Así que necesitamos desarrollar un nuevo amor por la palabra de Dios. Amén. El tercer principio clave para transitar esta vida por los buenos caminos es que el poder del Espíritu Santo nos santifica.
Qué tremendo. ¿Qué significa santificar? Que podemos aclarar eso. Es literalmente poner aparte para un uso, un propósito especial. En sentido figurado, hacer santo o sagrado. Muy bien. Entonces, nosotros debemos llegar a un punto en nuestras vidas que por la obra del Espíritu Santo dentro de nuestro, que entendemos que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Vamos a ir a trabajar, vamos a vivir con nuestras familias, pero tenemos algo adentro nuestro que nos aparta. Nosotros tenemos una cultura diferente, vamos a manejarnos de otra forma. No vamos a hacer lo que todos los demás hacen, nosotros vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, se hace difícil en estos tiempos cuando hablamos de la forma de la familia, cuestiones de género, y entonces tenemos que buscar la manera de, con amor, poder presentar la postura sana y dirigir a nuestros hogares según la palabra de Dios. Podríamos hablar por horas sobre ese tema de cómo aplicar esto, que vivamos una vida diferente, que demuestra que fuimos apartados, fuimos separados desde nuestro interior para otro tipo de vida, para demostrar la sabiduría de Dios en este mundo. Es muy importante eso. Podemos encontrar también en Tito capítulo 3 dos palabras más que desarrollan más profundamente el sentido de lo que es la santificación. Tito 3, 5 a 6 dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Muy bien. Ahí vamos a explicar esas dos palabras, regeneración y renovación. Regeneración básicamente significa nacer de nuevo o ser restaurado. Así que hay un momento cuando nosotros creemos en nuestros corazones que Jesús es Dios y confesamos con nuestra boca que Él es Señor, entonces somos salvos. Somos hechos nuevos, nacemos de nuevo. Lo que estaba muerto, nuestro espíritu estaba muerto, cobra vida. El Espíritu Santo viene y nos da vida y hace morada en nosotros. Y comenzamos a vivir en comunión con Él. Oh, queridos, me encantaría que todos podríamos enloquecernos en el buen sentido, apasionarnos con este principio de que el Espíritu de Dios está conmigo y qué gran ayuda que tengo, que a mí me ayuda a ser transformado en mi interior, que puedo nacer de nuevo, que puedo tener la oportunidad de realmente ser salvo. Gloria a Dios. Y dice también la renovación. La renovación, como encontramos en Romanos 12:2, es la renovación de vuestro entendimiento, dice allí. Esto es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Así que necesitamos nacer de nuevo y entender que el Espíritu Santo está para limpiarnos y transformarnos desde adentro. ¡Qué glorioso que es eso! Sabemos que esto es un principio fundamental, que necesitamos vivir conforme a la obra del Espíritu Santo y no vivir en nuestras fuerzas. Al estudiar consejería, sacar un título y estudiar coaching, uno entiende y cree en que Dios ha puesto un gran potencial en cada ser humano. En palabras psicológicas,
o de la psicología, se habla de la tendencia actualizante. Que eso quiere decir que todos tenemos por adentro un deseo de ir avanzando, de ir superando los impedimentos que enfrentamos en el camino y queremos llegar a una realización en la vida. Y hay algunos colegas que son cristianos y ellos en el formulario de la primera sesión para evaluar qué tipo de consultante va a ser, ellos le hacen una pregunta, simplemente está así. Te doy la opción de permitir que hablemos de la palabra de Dios y que oremos en nuestras sesiones. ¿Sí o no? Entonces, han notado tan definitivamente de que aquellos que no aceptan la obra de Dios viven un proceso de cambio mucho más largo. Pero aquellos que aceptan a la presencia de Dios, la palabra de Dios y la oración en las sesiones de consejería, se reduce grandemente el tiempo del proceso de transformación. Lo que muchos quizás les lleva 10 o más semanas para poder superar en su vida con la obra de Dios, han visto cómo lo soluciona en cuestión de 1, 2, 3 semanas. Mucho más rápido. Y inclusive es mucho más profunda la sanidad que Dios trae a sus corazones. Y la obra transformadora es mucho más permanente en sus vidas. ¡Qué tremendo! Esto es por la obra del Espíritu Santo trayendo renovación a estas personas. Así que nosotros necesitamos entender que estos senderos antiguos son claves para que nosotros nos mantengamos orientados en la vida, que la sangre de Cristo nos justifica, nos libra de la culpa y de las consecuencias de los pecados, que la palabra de Dios nos satisface, nos llena y nos desarrolla a poder ser hombres y mujeres de Dios en esta generación. Y el poder del Espíritu Santo es lo que nos va a ir sanando, transformando desde adentro para que podamos estar a la altura de los desafíos de nuestra época, de esta generación. ¡Qué tremendo! Entonces necesitamos aferrarnos porque cuando vienen las tormentas, cuando vienen las pruebas, cuando se asoman las crisis de la vida, podemos aferrarnos. Bueno, yo sé quién soy en Cristo Jesús, entonces estoy firme. Estoy viendo que se acerca un problema, entonces busco en la palabra de Dios cómo prepararme y cómo actuar antes para prevenir lo que puede estar viniendo en mi contra. Me da sabiduría. Y cuando estoy necesitando, enfrento las circunstancias que parecen que a mí me superan, busca al Señor y el Espíritu Santo comienza a traer una renovación, un crecimiento profundo, sanidad, trayendo luz a quién soy yo y trae convicción del pecado, de la justicia. Entonces comienzo a tomar decisiones de hacer cambios, de ordenar. Entonces, si me aferro a estos principios, no importa lo que venga en contra de mí en esta vida, yo voy a seguir firme, yo voy a seguir creciendo, yo voy a seguir avanzando, porque si Dios está conmigo, nadie puede estar en contra mío. Y este versículo en Jeremías 6:16 termina con una tremenda promesa. Dice, así hallarán el descanso anhelado. Tristemente el pueblo de Judá dijeron, no lo seguiremos. Pero nosotros sí. Nosotros sí vamos a seguir los senderos antiguos, los principios eternos que siempre funcionaron, que funcionan hoy, que siempre van a ser veraces y fieles. Y acá dice, si nosotros transitamos nuestra vida aferrados a estos principios, vamos
hallar el descanso anhelado. Dice que la eternidad está en el corazón del ser humano. Anhelamos vivir en el cielo. Anhelamos tener ese descanso. Eso seguramente vendrá si nos mantenemos firmes. Pero también en el medio de la vida y de las pruebas, las dificultades y a veces la crisis, vamos a poder encontrar descanso, que se refiere a un estado de refrigerio. Un día de calor que tenemos aquí, humedad, y qué bueno que es volver a casa y abrir la heladera y que puede haber agua fresca. Eso sí es lo mejor. Quizás una gaseosa. Bueno, no sé qué otras opciones por ahí algunos utilizan. Pero algo que trae como un refrigerio a tu garganta y que refresca tu ser y como que renueva tus energías. Pero es aún mejor. Es como un estado en el cual que uno se siente paz, se siente seguro, se siente que Dios me está cubriendo, me está guardando. Entonces las cargas y las frustraciones ya no me pesan. Estoy tranquilo. Qué hermoso que es eso. Dios quiere llevarnos un tiempo de descanso, un tiempo de refrigerio. Si aceptamos que estos principios son veraces y son fieles, lo vamos a implementar, vamos a abrazarlos hasta que se encarne nuestra carne y que podemos vivirlas continuamente. La obra de Cristo en nosotros, la palabra de Dios que vamos a estar consumiendo, el poder del Espíritu Santo transformándonos, eso va a producir un impacto tremendo día tras día y año tras año en nuestras vidas. Y vamos a estar firmes y vamos a encontrar ese descanso. La gracia de Dios va a estar obrando a nuestro favor. No vamos a esforzarnos en nuestras propias fuerzas, sino vamos a estar caminando por la gracia de Dios. Entonces las barreras se mueven, las montañas son removidos y avanzamos en los planes de Dios. Continuamos corriendo por ese camino angosto del propósito de Dios para nuestras vidas y vamos a estar sorprendidos por todo lo que el Señor hace a favor nuestro para que sea glorificado Él, para que al ser diferentes, al ser marcados, al vivir según estos principios, se nota que Dios está con nosotros y que puede ser lo que atrae a multitudes a los pies de Cristo, que pueden decir: yo quiero lo que vos tenés. Qué bueno que podemos mirar a los senderos antiguos y hallar buenos caminos y asegurar ese descanso, ese refugio y refrigerio. Así Dios quiere para nuestras vidas. Oramos y después vamos a tomar un tiempo de celebrar la cena del Señor. Jesucristo, gracias. Gracias por enseñarnos tu verdad. Gracias por traer luz a tu palabra para nuestras vidas. Gracias por revelarnos tan claramente los principios que van a ser ancla para nuestra alma, ancla para nuestras vidas en estos tiempos y en esta vida que transitamos, para mantenernos firmes en ti, Señor. Señor, pido que para cada uno que puede sentirse desorientado en estos tiempos, que pueden aferrarse a estos principios y asegurar que su estado espiritual contigo está bien, que pueden tener esa seguridad, que pueden amar a tu palabra que les va a llevar un crecimiento increíble y que pueden permitir que el poder del Espíritu Santo opere adentro de ellos para poder ser transformados. Y así que cada uno puede vivir en ese descanso, en la gracia tuya. Oh Señor, te celebramos y te damos gracias por tu palabra que nos edifica y nos da una orientación segura
En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. No sé si tiene preparado allí ya para tomar la cena del Señor, si tiene su pan, si tiene su copa. Y simplemente queremos repasar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. En Cristo somos justos por fe en Él. Así de simple. Un regalo de Dios para nosotros. Gloria a Dios. Somos justos, declarados libres de la culpa y la consecuencia de los pecados. Y nos ha dado su carta de amor para llenar a nuestras vidas, a saciarnos con estas palabras que traen sabiduría y luz y bendición, crecimiento, madurez. En estos tiempos, revelación. Y que tenemos la obra del Espíritu Santo que hizo morada en nosotros, que nos limpia, nos renueva, nos transforma. Y que podemos estar seguros que vivimos en paz. Todo esto está más que seguro. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos vio en nuestra condición, como los israelitas que decían, no vamos a seguir a los caminos. Entonces se bajó del cielo, vino, vivió entre nosotros, nos enseñó de manera tan clara, tan sencilla, cómo debemos vivir y llegar al Padre. Y no solamente eso, no solamente dio un ejemplo perfecto, sino que también nos salvó al entregar su vida a la muerte y la muerte de cruz. Realmente tomó sobre él mismo la maldición del pecado, la culpa del pecado, las consecuencias de nuestros pecados. Y los llevó y los sepultó con él. Y cuando él salió, estas cosas quedaron muertos. Y él resucitó, como estamos celebrando hoy, para que nosotros podamos levantarnos así también en una nueva vida. Si estás necesitando cambios y una renovación en tu vida, es tiempo de acercarse a Jesucristo. Y por medio de estos símbolos proféticos nosotros podemos renovar o iniciar esta consagración, esta vida unido a Cristo. Qué importante que es. Y nos guía el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 cuando dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Sabía que iba a estar traicionado, que alguien cercano suyo lo iba a traicionar, pero igual quería enseñarles estos principios, quería darle inclusive, por decir, una última oportunidad. Y tomó el pan y después de dar gracia lo partió. Ven que partió el pan y eso es simbólico de que en su cuerpo realmente fue molido por nuestras transgresiones. Él recibió nuestro castigo. Podemos entender que su cuerpo realmente asumió el castigo que nos correspondía a nosotros. Entonces vamos a comer de este pan y después vamos a hacer una reflexión breve sobre la copa y vamos a tomar uno después el otro. Así que también dice, de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beben de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beban
de esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Es una proclamación, es una declaración. Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive. Gloria a Dios, Él está con nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Él nos dio el Espíritu Santo. Somos transformados, somos edificados, somos llenos del poder del cielo. Vivimos una vida gloriosa de victoria por lo que hizo Jesucristo por nosotros. El pan que tomó el castigo y la copa que realmente muestra que se entregó hasta la muerte, se entregó por completo, murió para demostrar que es el único y verdadero Dios, porque no solamente murió, sino que resucitó. No hay nadie más que haya hecho esto jamás en la historia del mundo. Jesús murió y resucitó. Y vive. Entonces nosotros podemos tener la misma confianza que si estamos en Él, que morimos a nuestra vieja forma de vivir y comenzamos a vivir una vida nueva en Él. Hay un nuevo pacto lleno de gracia, lleno de favor y bendición y respaldo de Dios. Si podemos aferrarnos a Él, unirnos a Él, abrazar los principios espirituales, entonces nosotros vamos a poder celebrar los milagros y la transformación, el crecimiento, la prosperidad, la bendición, el legado, la herencia espiritual que el Señor va a ir sumando y sumando y sumando a nuestras vidas. Así que oramos y después comemos y tomamos. Señor Jesús, tenemos en nuestras manos el pan y tenemos la copa y te damos gracias porque juntos significa que realmente te entregaste por completo. Tomaste el castigo y moriste por nuestros pecados para que nosotros podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres mediante podemos ser salvos, solamente Jesucristo. Tú eres el único Rey de reyes y Señor de señores. Eres el único que murió por nuestros pecados, el único en quien podemos hallar la salvación. Por eso te damos gracias y podemos celebrar esto en cualquier momento y deberíamos celebrar todos los días lo que hayas hecho por nosotros. Pero en especial en este fin de semana, recordando las Pascuas, queremos tomar del pan, comer del pan y tomar de la copa, celebrándote a ti, Jesucristo, dándote las gracias. Comemos y tomamos. Mientras que hacemos esto, escuchamos una hermosa canción. Después vamos a tener una palabra de bendición sobre nuestras finanzas. Comemos y tomamos y adoramos a Dios juntos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo
somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Oh, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Oh, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
Muchas gracias, Jesús, por ser nuestro Dios, por lo que hiciste por nosotros. Que nunca nos olvidamos cuán grande que es tu amor y cuán grande que es esta obra que hiciste por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias. Cerramos este tiempo con un versículo más. En 1 Corintios 1:5 dice: unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Los corintios eran conocidos como llenos de mucha gracia, de dones espirituales, de conocimiento, de palabra. Estaban muy dotados por el Espíritu Santo, pero ellos se dieron cuenta de que las palabras y el conocimiento que habían recibido no era por mérito suyo, sino que era por las riquezas espirituales que recibían al estar unidos a Cristo. Ahora, si bien algunos se creían que ellos eran especiales, pero la realidad es que fue por estar unidos a Cristo que podían recibir la llenura de estas riquezas espirituales y poder aplicar y ministrar palabras de revelación y conocimiento que solamente viene del cielo. Eso únicamente se experimenta en Cristo. Y nuestra mente, nuestros conocimientos, nuestras palabras, nuestra boca son naturales, son parte de nuestro cuerpo, que lo consagramos al Señor para que los usa. De la misma manera, con nuestras finanzas, podemos honrar a Dios y podemos decir gracias a Dios por lo que me diste, entonces yo te quiero honrar y quiero que al utilizar esto que tenga no solamente un sentido natural de pagar cuentas o de dar de comer a mi familia, sino que puedo ver lo sobrenatural en mis finanzas, que puedo ver las riquezas espirituales que fluyen a través de esto, que si me pedís que dé a un necesitado o una ofrenda a una persona que no sabemos por qué, tantos testimonios de milagros, inclusive de personas que han entregado todos sus ahorros, casas, autos. Y impresionante como el Señor siempre devuelve y trae una bendición mayor, tanto en lo natural, pero la bendición mayor se encuentra en esa alegría, ese gozo que descubrimos en el Espíritu. Es lo que nos hace ricos. Entonces, que podemos honrar al Señor, guardando nuestros diezmos y ofrendas, a lo mejor para el tiempo de salir de esta cuarentena, para que la iglesia siga avanzando y que podemos servirles a ustedes y continuar funcionando y servir a otros pueblos y servir a personas en necesidad, que podemos estar en condiciones de poder hacer eso. Y podemos también gozarnos de las riquezas espirituales que disfrutamos al servir a otros con los recursos que Dios nos da. ¡Qué tremendo! Esto es lo que anhelamos que el Señor puede hacer, tanto para cada casa como para la iglesia. Saben que se puede ofrendar por transferencia bancaria, que allí está la placa, y así también los martes y jueves, allí verán en las placas, hay lugares, 2 lugares en Corrientes y un lugar en Resistencia donde se puede llevar sus diezmos y sus ofrendas cuando se puede salir y pegar una vuelta, por otro motivo también, de hacer compras, lo que sea justificado, ¿no? Nos tenemos que cuidar, pero se puede aprovechar de estas oportunidades y el Señor nos va a bendecir. Estamos tranquilos en eso, pero simplemente compartimos eso para que pueden estar llenos de estas riquezas espirituales que el Señor tiene preparados para nosotros. Que no entremos en temor y dudas y preocupaciones y de guardar para nosotros, decir, bueno, el Señor va a entender. Podemos
probar que el Señor es fiel y justo y Él nos va a traer abundancia si nosotros honramos a Él con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Dios les bendiga grandemente. Queridos hermanos, un abrazo virtual gigante y oramos para que pronto podamos volver a congregarnos juntos, porque allí realmente es donde lo que el Señor está haciendo en estos tiempos podemos sumar a lo que Dios ya venía haciendo y puede ser una nueva plataforma de crecimiento, de alcance, de avivamiento para nuestras vidas. Dios les bendiga y nuevamente felices Pascuas.